Porque hoy vamos a hablar sobre la demanda que ha hecho Roberto Sánchez ante la Corte Internacional de Derechos Humanos, la CIDH. Se ha ido hasta allá para poder decir que la candidatura hubo una afectación, que en la segunda vuelta él tiene elementos para probar que finalmente la proclamación de la presidenta Keiko Fujimori, en sus palabras, es ilegítima. Y eso es completamente falso, pero él ni siquiera ha presentado una sola evidencia de lo que está diciendo. Hola, ¿cómo están? Soy Claudia Toro y esto es El Matinal. Bienvenidos al Matinal, porque hoy vamos a hablar sobre la demanda que ha hecho Roberto Sánchez ante la Corte Internacional de Derechos Humanos, la CIDH. Se ha ido hasta allá para poder decir que la candidatura hubo una afectación, que en la segunda vuelta él tiene elementos para probar que finalmente la proclamación de la presidenta Keiko Fujimori, en sus palabras, es ilegítima. Y eso es completamente falso, pero él ni siquiera ha presentado una sola evidencia de lo que está diciendo. Él ha dicho que ha presentado ya una demanda internacional y esto se genera precisamente a vísperas de la proclamación de la legalidad ya de la presidenta Fujimori ante el Jurado Nacional de Elecciones para este viernes, a 24 horas de que se realice ya la ceremonia de proclamación y que Roberto Burneo haga y presida este acto para precisamente ya entregar su credencial en el sentido de la legalidad de su cargo. Esto realmente lo único que nos genera es un problema por parte del sector de oposición de creer que van a hacer todo el tiempo una serie de actos para presentar, dudar, soslayar un proceso en el que han perdido porque los peruanos le han dicho no. 49.650 votos de diferencia en donde Keiko Fujimori obtiene la victoria sobre Roberto Sánchez. Votos del extranjero han intentado incluso separar a los peruanos al señalar que Lima, el Perú, le dio la victoria a Roberto Sánchez, pero en el extranjero se torció la voluntad y eso es completamente falso también. Un acto vil de manipulación para torpedear un proceso que en todos los elementos y escenarios lo han favorecido. Desde la primera vuelta, por supuesto. Vamos a hablar de ese tema, de la absurda demanda, pero también va a estar con nosotros Virgilio Hurtado, experto en temas electorales, abogado de Renovación Popular, para explicarnos cuáles son los elementos en los que se ha excluido, no se ha dejado realizar la inscripción de la lista como se entregó al jurado, que es Rafael López Aliaga a teniente alcalde, regidor número 1, y se ha permitido sí la inscripción de Luis Rubio y una serie de candidatos en la lista de regidores, pero así como hicimos la denuncia ayer en exclusiva y presentamos la lista, y ahí nos dimos cuenta que en la lista admitida están los diputados electos Aldo Bravo y también está el diputado de Paz, ¿no? Leo de Paz. Y allí nos dimos cuenta que finalmente es lo que ellos dicen. Existe una animadversión, existe un plan, estamos viendo en pantalla, para sacar de carrera a Rafael López Aliaga para que ya no esté ni siquiera al lado del doctor Luis Rubio en campaña. Conéctense y suscríbanse a CTV Perú Oficial. Vamos a hablar de ese tema, vamos a hablar de la demanda de Roberto Sánchez, que no tiene ni pies ni cabeza, pero sigue insertando en la comunidad internacional una versión totalmente apócrifa. Apócrifa totalmente, pero el plan detrás. Hoy vamos a analizar la información de la FENATE Perú que ha sido promovida además por varios sectores para analizar cuál es el plan de la izquierda extrema y de los aliados de Sendero Luminoso ahora que han perdido las elecciones, porque de eso se trata. Ya ha presentado esta información, ¿no? Él ha dicho formalmente, hemos presentado esta demanda ante la CIDH, estamos convencidos de la grave afectación al proceso electoral y la inhabilidad a la intangibilidad de la normativa electoral, el cambiar la regla de juego en la segunda vuelta en las elecciones efectuadas por las oficinas consulares. Claro, él insiste en ello, pero vamos a hablar de eso también con nuestro invitado. El doctor Aurelio Pastor está con nosotros. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Muchas gracias, Claudia. Buenos días y buenos días a todos los que nos siguen. Mira, estamos conectados en vivo y en directo para poder analizar qué es lo que quiere Roberto Sánchez a estas alturas, donde ya perdió. La victoria es de la señora Fujimori. Mañana será proclamada presidenta del Perú. Esperemos que sea por 5 años. Todos los peruanos
queremos estabilidad. La gente ya no quiere permanecer en la incertidumbre. Los peruanos quieren un gobierno sólido después de lo que pasó en el año 2016, tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski y la transferencia del mando a Martín Vizcarra, un sentenciado por corrupción y una serie de hechos que nos han llevado al desequilibrio, a la inestabilidad, al desgobierno, a empeorar en sectores totalmente vulnerables, como la lucha contra el crimen y la salud. Estos sectores están abandonados prácticamente porque para estas áreas se requiere el liderazgo de un gobernante. El comandante general de la policía hace su trabajo, puede ser analizado de mil formas, pero finalmente el que define la política nacional es el presidente. Sí, es verdad. Bueno, el presidente lidera, ¿no? Y con el equipo de gente que lo acompaña, define la política nacional y define la política de los sectores. Y uno de los principales dramas que tiene el Perú a lo largo de su historia es que cada vez que se cambia a un titular de sector, se cambia la política del sector. Entonces no hay una continuidad en los planes y eso no permite que el Perú avance como debería avanzar. Esperamos que este inicio de esta nueva etapa con Keiko Fujimori sea una etapa de 5 años y que ella no solamente nos muestre lo que fue su plan de gobierno, sino que tengamos también a partir del 28 de julio un plan de acción que determine cuáles van a ser los objetivos de cada uno de los sectores y que se pongan además metas que sean verificables y que se cumplan. Es un poco lo que conversamos ayer con ella cuando la visitamos con una delegación del APRA claro, en su local de campaña. Con las imágenes de la visita de la delegación del Partido Aprista al local de campaña de la señora presidenta Keiko Fujimori. Esto ha generado también muchas opiniones de qué se tocó en la reunión y por supuesto cuál era la motivación de acercarse y entablar esta mesa de diálogo con ella. ¿En qué consistió esta reunión? Bueno, en primer lugar, fue un acto protocolar de saludo a la mandataria electa, un reconocimiento al resultado electoral y a la votación de todos los peruanos. Y además del saludo protocolar y el deseo de que tenga un éxito rotundo en su gestión para beneficio de todos los peruanos, nosotros también aprovechamos para llevarle una plataforma de los 7 puntos que nosotros consideramos los más urgentes al inicio de esta gestión, que los tengo acá y que al final de la entrevista te los dejaré. Pero básicamente se trata de seguridad ciudadana, recuperación económica del Perú, salud, educación, agricultura, lucha contra la minería ilegal y las economías criminales, y lo que nosotros hemos incorporado como un punto nuevo, adicional, que creo que merece un gran debate en el Perú, el control político a los gobiernos regionales, porque manejan más del 30% del presupuesto y ya vemos que no han tenido resultados en estos casi 25 años. Se ha vuelto una discusión ya de todos los sectores. Sí. El problema que tiene que ver mucho como caldo de cultivo de la indignación de las regiones y que culpan de todo al gobierno nacional y a Lima, es una especie de pensamiento utópico de quién es el verdadero responsable. Sí. Los han engañado todo este tiempo. Totalmente. Pero ¿quién? A ver, se comenta siempre desde el punto de vista técnico. Fue en el segundo gobierno del presidente Alan García donde se determinó que se iba a dar la descentralización para transferir. El gobierno de Alejandro Toledo. De Alejandro Toledo. Comenzó este proceso. Comenzó porque las primeras elecciones de lo que en ese momento se llamaban presidentes regionales y hoy son gobernadores regionales, se realizó a fines del año 2001, del 2002. Y empezaron su gestión en el 2003, claro. En pleno gobierno de Alejandro Toledo. Alan García recién llega al segundo gobierno 3 años después, pero nació con gran entusiasmo. Y una de las cosas que hemos conversado ayer con la presidenta electa ha sido eso. Nosotros tenemos que tener la capacidad de revisar lo que se ha hecho y de ver si funciona o no funciona. Así como en su momento, para el inicio de nuestro segundo gobierno, tuvimos nosotros que revisar y tuvimos capacidad de enmienda de errores que se cometieron en el primer gobierno y que nos permitieron tener un exitoso segundo gobierno. Hoy, 25 años después de lo que significó el inicio del proceso de descentralización, es importante hacer un balance de lo que ocurrió. Desde mi punto de vista personal, no es una posición institucional, pero desde mi punto de vista personal, ha sido un rotundo fracaso. Y yo fui, Claudia, uno de los que más impulsó esta reforma en el Parlamento. Yo me gradué de la universidad con una tesis sobre descentralización. Venía con todas las ganas de que se instalen gobiernos subnacionales. ¿Cuáles fueron los errores? ¿No? Los errores ha sido, primero,
la falta de control. Hoy los gobiernos regionales tienen una gran cantidad de presupuesto, tienen a su cargo las principales áreas. Ellos deberían estar construyendo los hospitales, las escuelas, deberían estar manteniendo gran parte de los servicios fundamentales. Ahora, doctor Pastor, ¿sí? ¿No cree que fue demasiada responsabilidad para una persona elegida en una región? Yo no estoy minimizando a nadie en regiones, claro. pero lo que está clarísimo es que ese tipo de obras no podían estar en manos de personas que pueden ser políticas, pueden ser elegidas, pero no tienen la expertise, ni siquiera el equipo legal, el equipo legal hablo, porque una cosa es que yo pueda contratar a una docena de chinos para que me asesoren y otra cosa es que esos chinos luego tengan responsabilidades de lo que están haciendo. Sí. Entonces pueden llenarse incluso de rusos, brasileros, chinos y argentinos. Eso no es lo relevante acá, porque cuando hay dinero todos vienen, como la abeja al panal. El punto es que demasiada responsabilidad, demasiada exigencia trascendental para hacer infraestructura en manos de una persona que no va a tener las competencias. A ver, ¿usted no cree que pasa por ahí? ¿Usted que ha estudiado el caso? Sí, claro. El proceso fue avanzando secuencialmente. Se inicia con la elección el año 2002, repito. Se instalan los gobiernos regionales el año 2003. Empiezan a aprender cuáles son las facultades que tienen y a convivir con los gobiernos locales, que sí tienen una larguísima trayectoria. Empiezan a intercambiar experiencias con los gobiernos regionales y a también transferir recursos para que las obras que se necesitan en las provincias y en los distritos que corresponden a los gobiernos regionales puedan tener una ejecución conjunta. Pero lo que hemos visto lamentablemente a lo largo del proceso es que ha habido poca comunicación, que generalmente primero los presidentes regionales, hoy gobernadores regionales, terminaron haciendo de sus atribuciones y de su presupuesto un feudo, que no fueron capaces de tender puentes con los municipios y que no ejecutaron las obras que se necesitaban ejecutar. Gran parte de lo que Keiko Fujimori le ha ofrecido al Perú en esta campaña y especialmente en la segunda vuelta en sus visitas a los distritos y a los centros poblados, pasa por obras que le corresponden a los gobiernos locales y a los gobiernos regionales que además manejan esos presupuestos. Es que el problema que hemos visto, 25 años como usted dice, tal cual, es que se ha pasado la responsabilidad a otros. Y cuando estas personas no han cumplido, quien ha quedado afectado, dañado, vilipendiado, minimizado es la investidura nacional. Correcto. Y todo el odio es hacia Lima. Y además como si tuviéramos responsabilidad los Sí. habitantes de Lima de este tema. Sí. Y todo el tiempo, ahora estuve en Cusco 5 días, justo cuando llegó Roberto Sánchez a Santa Brumala, para poder armar la azonada contra Lima. Y había personas que estaban vendiendo en las calles, no eran muchas, eran 3 personas, que hablaban de este tema. Y usted sabe que la Avenida El Sol en Cusco es una avenida muy popular. Sí. Y si estamos en la semana del Inti Raymi, está repleta de gente. Total. Y hay turistas nacionales y extranjeros abarrotando las calles, sobre todo la plaza, el centro histórico, ¿no? Entonces comentaban, y esto es importante resaltar, decían, ya vamos a llegar a Lima para incendiar a todos los que nos odian y los discriminan, y los que nos roban nuestro dinero, nuestros recursos. O sea, es verdad que han inyectado eso 25 años. ¿Cuán complicado va a ser para la señora Fujimori heredar eso? Todo ese odio, toda esa manipulación, ¿cómo la va a enfrentar? Esto es Cusco. Sí, Ella no ha podido llegar a Cusco, no ha podido llegar a Puno. Es momento que lo haga, ¿no? Ahora, ese discurso además se ha incrementado en los últimos años ante la pérdida de participación o de vigencia a nivel nacional y especialmente en esos lugares de los partidos nacionales. Cuando existían partidos con sólidas estructuras nacionales, todos estos distritos y estas provincias formaban parte de lo que se entendía una integridad nacional, un proyecto nacional. La pérdida de presencia política de los grupos nacionales determinó el nacimiento de grupos locales también sobre la base de la descentralización que han encontrado en la confrontación a Lima, en la crítica a Lima, en la crítica al gobierno central, su principal elemento para poder captar los votos de la población. Entonces viven de la confrontación, no les interesa tender puentes. Yo espero que haya una recapacitación con respecto a esto. Acabo de leer en algunas noticias que, por ejemplo, el alcalde de Puno ha manifestado que tiene intención de reunirse con la presidenta electa para ver algunas... espero que sea una intención verdadera. Y segundo, y espero también
que otros grupos que actúan al interior de la región permitan que eso suceda, porque todos sabemos que todo el poder de una región no la tiene solo el gobernante regional. Para el poder nada. está dividido entre él, los alcaldes y encima los dirigentes de determinados gremios, que en Puno hay bastantes, en agricultura, Claro, hay una minería, especie en de serie temor, ¿no? comercio, Hay una ¿no? especie de temor del presidente, del gobernante nacional, de una especie de temor de que si el alcalde o el gobernador regional te genera una campaña de desprestigio, esta va a calar. O sea, más temen a lo malo que a lo bueno que pueda generar, básicamente. Porque no es que piensen que él tenga la popularidad y la efervescencia al tope, No lo sé. sino que creen que con el dinero de la región pueden hacer campañas en contra de ellos o pueden poner al pueblo en contra. Ahora eso sí lo pueden lograr, ¿ah? En algunas cosas, En y si Cusco, en consigues Puno, en financiamiento, Ayacucho, o sea, claro. sabes que no existe movilización sin financiamiento. No es gratis. Y no es hay, gratis. hay poderosos recursos en toda esa zona, especialmente en Puno. Hay diversas economías que se mueven en torno a la minería, al límite que hay entre la minería formal, la no formal, la ilegal, etcétera, y que son enormes capitales que sí te pueden generar una movilización hacia Lima. Yo creo que el fracaso de esta movilización que ha venido impulsando en los últimos días Roberto Sánchez hacia Lima es básicamente la falta de un financiamiento, porque parece que los agentes que actúan económicamente en la zona están esperando a ver cuál va a ser la posición del nuevo gobierno a partir del 28 de julio frente a sus actividades para saber cuál es el paso que van a dar. Entonces ahí tiene que tener mucho cuidado Claro. la presidenta y sus principales operadores. Ahora, ha habido personas que se han acercado ya, además del partido aprista. Estamos en vivo y en directo con el doctor Pastor, porque Aurelio Pastor, que ha sido ministro de Justicia, ha estado en el bloque político del APRA ayer, en donde se han reunido con la señora presidenta Fujimori para hablar sobre este plan de trabajo que ellos han planteado. Uno, precisamente tiene que ver con la eliminación de las economías ilegales, ¿no? El otro punto Es uno importante de los es temas. de Bueno, hemos tratado, repito, la lucha contra el no crimen. hemos podido dejar de tratar, como es natural, hoy día en el Perú, el tema de la inseguridad ciudadana. Así es. Hemos intercambiado ideas sobre la recuperación económica, la salud, la educación, la agricultura, especialmente la pequeña agricultura, La agricultura. ¿no? Y por eso es que al inicio de nuestra reunión, Claudia, permíteme explicarte para que la gente lo entienda, fuimos recibidos por la presidenta electa Keiko Fujimori, que estaba acompañada de Luis Galarreta, que es el vicepresidente, y también de Marco Vinelli, que es el jefe del plan de gobierno. Los tres nos recibieron, nosotros somos una delegación que empezó con el saludo y las palabras de Belén García, que es nuestra secretaria general, Claro. quien hizo la exposición primera de todos estos puntos. Y esos puntos luego han sido desarrollados por los demás participantes. Estuvo con nosotros, por ejemplo, José Antonio Chan, que volvió a hacer un breve recorrido de lo que fue, lo que para nosotros consideramos una gestión importante en educación durante los 5 años del gobierno Claro. del APRA. Estuvo Rosario Fernández también, que desarrolló una Exministra parte de Justicia. de justicia. Doctor Pastor, el doctor Chan también ha sido voceado como posible premier. Sí, ha sido convocado. Eso no se trató ahí. No, ya sé que no se trató, Sí. pero le comento qué le parece a usted. En algún momento nosotros lo hemos mencionado porque su nombre se voceó entre las opciones que tenía la presidenta Fujimori para ver quién podía tener este perfil conciliador, de consenso, técnico, de experiencia, de enviar un mensaje de calma, de tranquilidad y sobre todo de equilibrio. Sí, claro. Bueno, él tiene todas las posibilidades de hacerlo. José Antonio ha sido ya primer ministro Así es. durante el gobierno del presidente Alan García. Por eso, ¿no? por su expertise, Así ¿no? tiene experiencia, podría bien ocupar un cargo de esa naturaleza, pero será la presidenta la que decida finalmente cuál es el perfil de lo que quiere, ¿no? ¿Qué piensa tenerlo a su correligionario, el doctor Chan, de premier? Bueno, yo creo que José Antonio tiene toda la experiencia, repito, y los pergaminos, el conocimiento y la capacidad de hacer una buena gestión, pero eso dependerá de cuáles sean los lineamientos que la presidenta quiera tomar en esta primera parte. Recuerda que además el gobierno tiene que actuar rápidamente, políticamente, no solamente a nivel de población, sino también a nivel del Congreso, y te necesita un operador político en el Congreso que tenga la capacidad de conversar con las bancadas, Con tanto todas en la las Cámara de fuerzas. Diputados como en el Senado de la República. Cuando José Antonio fue presidente del Consejo de Ministros, durante el gobierno de Alan García, nosotros teníamos una bancada de 36 y teníamos nuestros Claro. propios operadores dentro del Congreso, ¿no? Entonces hacíamos nuestro trabajo parlamentario. Hoy día el APRA no tiene participación en el Congreso de la República y probablemente este podría ser una limitación inicial que se Tremenda analice. limitación. Lógico. Entonces,
No sé exactamente qué puede estar en la cabeza de la presidenta, no hemos hablado absolutamente de ningún nombre, lo único es que transmitida y recordada la experiencia, que además Keiko Fujimori conoce muy bien, gran parte de la legislación que nosotros pudimos aprobar durante nuestro segundo gobierno contó con el apoyo de su bancada. O sea, los 13 votos del fujimorismo, liderados por ella, En que el estaba 2006, en el Congreso, que del ella era 2006 al congresista, 2011, fueron gracias al aporte y al apoyo que nosotros hicieron. Y una de las cosas que ella preguntó al grupo era que si podía contar en algún momento con la participación de algunos de los técnicos y algunos de los que tenían experiencia, que habían estado con nosotros en el gobierno. Naturalmente le dijimos que sí, que cada uno individualmente puede recibir cualquier tipo de encargo, pero que institucionalmente como partido y como corresponde, a partir del 28 de julio con respecto a su gobierno, nosotros estaremos en una oposición, pero una oposición constructiva, naturalmente que apoye las cosas positivas, que apuntale los pilares que nosotros consideramos que deben apuntalarse y que observe lo que haya que observar. Ahora, una de las cosas que a nosotros nos da tranquilidad sin duda es que empiece Keiko Fujimori teniendo un claro mensaje de respetar la autonomía del Banco Central de Reserva y mantener a Julio Velarde en la presidencia. Recuerden que Julio Velarde fue colocado en la presidencia durante nuestro gobierno y se ha mantenido hasta ahora. Y por el otro lado, la presencia de Luis Carranza, que fue un extraordinario ministro de Economía y que hoy podría también colaborar con el gobierno de Keiko Fujimori, según lo que ella ha señalado, en el manejo de la economía. Entonces, si tenemos programáticamente que el señor Carranza será el ministro de Economía, entonces a nosotros nos da tranquilidad naturalmente desde el punto de vista económico. Ya veremos otros aspectos que también entrarán en juego, que ya tiene que ver con los sectores, ¿no? La salud, la seguridad, la educación, la agricultura, en fin, ya son otro tipo de aspectos.